Hola, bienvenidos. Vamos a continuar viendo el tema de hidromecánica. Pero en esta ocasión vamos a resolver un problema del tanque en hidrodinámica. En este problema del tanque vamos a utilizar dos teorías. Se utilizan dos teorías. Aquí las voy a anotar para tenerlas en todo momento claras. La primera teoría es la teoría del movimiento parabólico. El movimiento de una partícula que se mueve bajo la acción de la gravedad, que ya hemos visto en otros videos. Y la teoría 2 va a ser la teoría del flujo ideal no viscoso estacionario. Entonces esas son las dos teorías que se van a utilizar para resolver el problema del tanque en hidrodinámica. Debemos de tener presente algo fundamental. Estas dos teorías tienen una misma raíz. Miren, teoría de Newton. ¿Cuál es la teoría de Newton? La que está en sus tres leyes del movimiento. Ambas teorías, tanto la teoría T1 como la teoría T2, son teorías que son la teoría de Newton. Cualquiera de estas predice cosas. La teoría de Newton nos permite formar la teoría del movimiento parabólico. La teoría de Newton nos permite formar la teoría del flujo ideal no viscoso estacionario. Los supuestos que subyacen a esta y los supuestos que subyacen a esta son distintos. Y por lo tanto puede que esta sea verdadera y esta falsa, puede que esta sea falsa y esta verdadera, ambas falsas o ambas verdaderas. Eso por lo pronto no nos interesa, nada más nos interesa tener claro cuáles son las teorías que están en juego en este asunto. Bien, entonces vamos a ver en qué consiste el problema del tanque. Vamos a ver en qué consiste el problema del tanque. Como su nombre lo dice, nosotros tenemos un tanque. Ese tanque, como ya dijimos, es una máquina que nos permite mantener el fluido dentro sin que actúen las fuerzas tangenciales. Entonces, lo llena de agua, este tanque, hasta una altura h. A esta superficie de aquí se le conoce como superficie libre. Como se puede ver en esta ocasión, la superficie libre pues es plana. Si el tanque estuviera girando, su superficie sublibre sería un paraboloide. Entonces, el concepto de superficie libre incluye más cosas que simplemente esto. Si hubiera una ondulación, la superficie libre pues sería como una ondita senoidal. Bien, entonces la altura de la superficie libre va a ser h. Vamos a coger un pincho y le vamos a hacer un agujerito al tanque. Entonces se va a empezar a derramar el fluido. En este sentido, de esta manera. La altura del agujerito va a ser la altura h minúscula y el alcance del flujo va a ser la letra L. Ese va a ser el alcance del flujo. ¿Qué es lo que nos interesa? Problema. Aquí voy a poner en qué consiste el problema. Problema. Lo voy a poner en su forma más general. Encontrar una relación funcional entre H y L. Ese es el problema en su forma más general. Encontrar una relación funcional entre esas tres variables. Es decir, vamos a tratar de encontrar una función de este estilo. Una función que involucre a h, la altura de la superficie libre, la altura del huequito y el alcance del flujo. Eso es lo que vamos a buscar. Una relación funcional. ¿De dónde la vamos a sacar? ¿De dónde sale?
de dónde sale esta relación funcional, de dónde surge, cómo la construimos, cómo llega a nuestra mente esta relación funcional. ¿Acaso la adivinamos? Bueno, no. Aquí voy a poner, se aplican mecánicamente los principios de la física, o sea, las 3 leyes de Newton. Se aplican mecánicamente. ¿Por qué mecánicamente? Bueno, pues porque el problema en sí mismo es tan sencillo que basta prácticamente escribir las ecuaciones para darnos cuenta de cómo se resuelve el problema. Vamos pues a hacer esa aplicación mecánica. Mecánica quiere decir que pues es prácticamente siguiendo reglitas. ¿Cuál es la reglita que vamos a seguir? Vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli a este sistema. Primero hay que recordar la ecuación de Bernoulli. Vamos a recordar esa ecuación. Vamos a escribirla de esta manera. Presión entre densidad por gravedad más velocidad al cuadrado entre 2g más la altura y. Dijimos, esto es una constante. Vamos a aprender a aplicar qué significa eso de decir que es una constante, esta formación matemática, esa relación matemática que acabamos de escribir ahí. Como pueden ver, en esta aparecen muchas variables. No aparecen las variables que hemos dicho, que son variables pues puramente geométricas, que tienen que ver con alturas, alcances y que se pueden medir fácilmente con unas reglas si es que tenemos un tanque lleno de agua. Muy bien, entonces vamos a aplicarlas. Como se puede ver, cuando decimos que es constante, quiere decir que en dos diferentes estados del sistema, en dos diferentes situaciones del mismo sistema, esta misma expresión va a aparecer. Vamos a escribirla pues, la expresión para la parte de aquí arriba. ¿Qué presión está actuando? Está abierto, la presión que actúa es la presión atmosférica, dividida entre la densidad del fluido, que bien puede ser agua, y G, que es la constante 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, más, ¿qué velocidad tiene aquí arriba el agua? Cero. Aquí el agua está en reposo, se observa en reposo, por lo tanto, la velocidad, cuando decimos la velocidad del agua, vamos a imaginarnos el modelito que hicimos. Miren, el fluido está compuesto por una capa de muchas líneas de este estilo. Cuando está aquí, finalmente, esta línea sale por aquí, esta línea sale por aquí, y abajo quedan más líneas del fluido. El fluido es como un conjunto de muchos planos superpuestos, es una congruencia de planos. Cuando hacemos un agujerito, como quien dice, este plano de aquí cae aquí y hace esto, y cuando sale forma una suerte de parábola y empieza a descender el nivel porque se van agotando los planos que, como quien dice, se van escapando por aquí, y aquí la gravedad lo tuerce, por decirlo de esa manera. Entonces, en esta parte de arriba, pues la velocidad es 0, por lo tanto no le escribimos. ¿Qué más escribimos? La parte de arriba es una altura, la altura h. ¿A qué va a ser igual esto? Bueno, ¿qué presión hay en este punto? La presión atmosférica nuevamente, es la presión atmosférica que está rodeando el fluido y que, como ya dijimos, actúa en todas sus partes de manera, bueno, como lo estamos indicando, rodea al sistema y ejerce presión sobre cada uno de los agujeros que hagamos. El de arriba, si hacemos uno aquí, aquí ejerce presión, uno acá abajo también ejerce presión. Bueno, entonces es la misma presión atmosférica entre ρg. Pero ahora sí hay una velocidad, que es la velocidad de salida del flujo, del fluido, 2g, más la altura del agujerito. Estamos tomándola en dos diferentes partes del sistema. En esas dos partes, pues se debe de conservar la ecuación. La ecuación, cuando decimos que es constante, quiere decir que esto mismo vale, simplemente cambiamos la altura, la velocidad y la presión, y esta misma va a ser igual a otra anterior con una diferente altura, velocidad y presión. Eso es lo interesante de aplicar este tipo de ecuaciones. Muy bien, entonces ya no necesitamos el dibujo, ya simplemente tenemos aquella ecuación de allá, y si se ve de inmediato, por una aplicación simple de la algebrita, eliminamos esta PA y esta PA porque pues son iguales,
Entonces nos queda h igual a b de salida al cuadrado entre 2g más h. Despejamos, pasamos esta para acá. Nos queda así, bs cuadrado entre 2g es igual a h menos h. Y ahora simplemente bs es igual a 2g por h menos h. Raíz. Tomamos la raíz positiva. En este caso vamos a tomar la raíz positiva. Podemos tomar la negativa si elegimos los ejes adecuadamente. En este caso los elegimos de modo que tiene que ser positiva. Bien, ahora vamos a volver al dibujito porque lo volvemos a necesitar. Una vez que tenemos esto de aquí, sale de aquí y tenemos una parábola. Miren, tenemos una parábola. Nosotros observamos empíricamente que se forma una suerte de parábola. Entonces, ¿qué aplicamos aquí? Bueno, vamos a aplicar las ecuaciones del movimiento parabólico. Yo ya voy a escribirlas un tanto simplificadas porque voy a colocar el origen del sistema de referencia aquí, de esta manera, para que nuestras cantidades sean positivas. Ahora sí, este es el sistema de referencia colocado aquí. Entonces, como pueden ver, la distancia por el eje X al agujerito es 0. Por lo tanto, es X por la velocidad de salida por el tiempo, la velocidad de salida del agujerito. Y Y va a ser igual a, ¿qué altura es esta? Pues la altura está el agujerito H. La altura, la velocidad por el eje Y, en este punto es máximo, digamos, esta es la altura máxima, en este punto la velocidad por el eje Y se anula, entonces nos queda menos g por t al cuadrado entre 2. Así simplemente nos queda cuando escribimos las ecuaciones del movimiento parabólico. Esta es ya la teoría, me parece que dije que era la teoría 1. Esta de acá es lo que dije que es la teoría 2. Esta es la teoría del flujo estacionario, no viscoso, etcétera. Y aquella es la teoría del movimiento parabólico. Vamos a borrar ya esto de aquí, pero vamos a separar para acordarnos, porque después puede haber algún problema en los resultados si no nos acordamos bien de las fórmulas. Entonces tenemos esto. Esa es la velocidad de salida. Tiene un nombre, es famosa. Se llama fórmula de Torricelli. Torricelli. Un italiano, no sé cómo se pronuncia realmente. Torricelli, digamos de así. Bien, una vez que tenemos aquellas, pues necesitamos hacer el cálculo. Para hacer el cálculo de la distancia máxima a la que va a caer, es esta distancia a la que estamos buscando, que sale de aquí, es simplemente calculamos lo siguiente: el tiempo que tarda el flujo en ir de aquí a aquí, le vamos a llamar tiempo asterisco. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues es cuando esta y vale 0. Le vamos a poner h menos g por t asterisco al cuadrado entre 2. ¿Por qué pongo aquí esta 0? Porque cuando cae aquí finalmente, en este punto, la altura, como pueden ver, la altura es 0. Entonces ya simplemente me queda el valor del tiempo. Se tardó un cierto tiempo en llegar ahí. Lo vamos a despejar ese tiempo y es fácil de despejar. Bueno, entonces voy a escribir aquí ya la fórmula despejada. Es 2h entre g raíz. Ese es el tiempo que tarda. Ahora, la distancia. L va a ser igual a BS, que es esto, por este tiempo. BS por T asterisco. S va a ser la distancia máxima a la que llegue. Entonces, BS vale todo lo de arriba, 2G por H menos H raíz, que multiplica a raíz de 2H entre G. Así. Esta G se elimina. Este 2 se hace un 4. Se hace un 4, por lo tanto queda 2. Y nos queda así. H menos H por H. Y ya podemos ver ahí una formulita puramente geométrica. Muy bonita. La voy a volver a escribir aquí. Porque, bueno, tiene cierta elegancia. La elegancia de ciertas fórmulas. L es igual a 2 por, como pueden ver, los únicos factores que están introduciéndose en esta fórmula, en nuestra relación funcional, son factores geométricos. Tenemos nuestro tanque,
esta es la altura del tanque, H. Esta es la altura del orificio, H pequeña. Y esta es la distancia a la que llega el flujo. Esta fórmula nos da una predicción para, dada la altura del superficie, dada la altura del orificio, nosotros podemos calcular hasta qué punto llegará ese flujo. Hay varias fórmulas que se derivan de esta. Vamos a escribirlas. Fórmula para H, miren. Fórmula para H. Despejamos de allí. Nos queda L entre 4 al cuadrado. Pues va a ser igual a H por H menos H cuadrada. De aquí despejamos. H va a ser igual a L cuadrada entre 4H menos H. Entonces así nos queda la fórmula para H, es decir, para la altura de la superficie libre. Superficie libre. Ahora hay una fórmula, otra fórmula para la H minúscula. Esa fórmula es un poco más complicada y la podemos sacar directamente de esta parte de aquí. Vamos a reescribirla de la siguiente manera. Va a ser H cuadrada. Esta la pasamos para acá, para que pase positiva. Esta la pasamos negativa. Menos HH más L cuadrado entre 4 igual con 0. Esta es una fórmula cuadrática. Esta es una ecuación cuadrática que tiene dos raíces. Ecuación cuadrática. Vamos a suponer conocida tanto la distancia máxima del flujo como la altura de la superficie libre. Entonces nosotros tenemos dos soluciones, más menos, que es igual a menos b cuadrada, que es h cuadrada, más menos la raíz de h cuadrada menos 4a por c menos l cuadrada entre 2a. Esa sería la solución para la altura del orificio. Si queremos, pues, encontrar una altura para que alcance cierta distancia, dada la altura de la superficie libre, una altura donde podamos hacer un pinchazo para encontrar la solución, para encontrar una cierta alcance máximo del flujo, podemos hacer uso de eso. Y hay dos soluciones. ¿Cómo se interpretan esas dos soluciones? Bueno, es algo que no parece obvio, pero es una predicción de la teoría. Vamos a ponerlo aquí. Esta teoría tan sencilla tiene predicciones interesantes. Miren, tenemos el tanque, tenemos el suelo, tenemos la superficie libre aquí. El hecho de que podamos, si tenemos una cierta distancia, una cierta altura, están dadas, H, L dadas, entonces nosotros podemos hacer, de acuerdo a eso, dos agujeros que van a llegar hasta el punto L, hasta el alcance máximo. Eso es lo que nos está prediciendo la teoría, que hay dos soluciones, que hay una solución cerca de la parte más alta de la superficie libre y que hay una solución que está más cerca del suelo. Ambas van a converger en el punto L. Eso es algo que se me hace a mí fantástico. Ahora bien, vamos a discutir un tópico que generalmente no se dice, pero que es muy interesante discutir aquí, dada la extrema simplicidad de las fórmulas que aparecen aquí. Miren, tengo en mis manos este libro que se llama El objeto y estructura de la teoría física. Esta es una traducción al inglés de un libro de Pierre Duhem que se llama La teoría física, su objeto y estructura. En francés no voy a tratar de pronunciarlo porque mi francés no lo entienden ni los franceses. Entonces, el objeto y estructura de la teoría física de un físico que se llamó Pierre Duhem. Pierre Duhem, para quienes han leído filosofía analítica de la ciencia, lo menciona Lakatos en sus cartas, en sus lecciones. Hay un libro que se llama Lecciones de Metodología y Cartas con Feyerabend de Lakatos. En ese libro hay en sus lecciones sobre metodología, menciona a Pierre Duhem. La obra que menciona es una historia de la cosmología en la Edad Media de Pierre Duhem. En esa historia de la cosmología, Duhem tiene un objetivo ideológicamente reprobable para los nuevos positivistas, o bueno, para los historicistas de
la última parte del siglo XX, de los 70 para acá, que son Lakatos, Feyerabend y Thomas Kuhn. ¿Qué es lo que tiene Pierre Duhem que a ellos no les gusta? Bueno, pues que él dice que en la Edad Media, esa edad que para muchos fue un oscurantismo, sí hubo ciencia. Y esa ciencia estaba, bueno, entre los católicos. Lo malo es que parece ser que todos los filósofos de la ciencia angloamericanos suelen ser protestantes y siempre que huelen catolicismo chillan. Pero bueno, vamos a lo que dice en este libro Pierre Duhem. Viene una teoría, Pierre Duhem trae una teoría que se llama, le voy a poner el nombre con el que se conoce, infradeterminación, pero también podemos decir indeterminación de la teoría por la experiencia. ¿Qué significa esto? Significa que los experimentos no son suficientes para distinguir entre dos teorías. ¿Por qué? Bueno, vamos a explicarlo de la siguiente manera. Karl Popper en su Logik der Forschung, Popper en su Lógica de la investigación científica, lo voy a decir en español porque es mejor, lógica, yo ni alemán sé, de la investigación científica, introduce una regla que se llama modus tollendo tollens, que creo que se traduce el modo que quitando quita. En su forma más elaborada quiere decir que si yo predigo algo y eso que predigo no tiene lugar, entonces mi teoría debe de ser falsa. Lo voy a decir de la siguiente manera. Yo tengo una teoría, la teoría me lleva a una predicción. Predigo que va a pasar esto. En la experiencia yo veo, voy a ponerle esta rayita para significar no ocurrió P, es decir, mi predicción no ocurrió, entonces mi teoría no es correcta. Esa es más o menos la idea. Si yo tengo una teoría y hago una predicción, la contrasto con la experiencia y resulta que no hay tal, entonces la teoría es falsa. ¿Cuál es la hipótesis o la tesis de Quine-Duhem? O más bien la tesis de Duhem, porque Duhem pues tiene prioridad en el tiempo. El que es primero en tiempo es primero en derecho, dicen. Pero bueno, en el mundo anglosajón no, ¿verdad? Tesis, aquí le voy a poner, tesis de Pierre Duhem. La reintroduce Quine, por supuesto, en Dos dogmas del empirismo, un texto que me consta que leen las facultades de filosofía. Que lo entiendan es otra cosa. Bien, tesis de Pierre Duhem. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, nos dice, sí, esto vale porque es lógicamente correcto, pero resulta que una teoría es varias teorías. Es la teoría 1 y la teoría 2 y la teoría 3. Y cuando finalmente yo digo que la teoría es falsa, yo realmente no sé cuál de estas es falsa, porque basta que una o dos o todas sean falsas para que esta sea falsa. Basta con que esta sea falsa, digámoslo, para que esta sea falsa. Basta que esta sea falsa para que esta sea falsa. Entonces, como acabamos de ver, en el asunto de Torricelli tenemos dos teorías. La teoría que acabamos de ver consta de la teoría 1 y la teoría 2. Una de estas es la teoría del flujo laminar y esta otra es la teoría del movimiento parabólico. Si nosotros predecimos que a cierta altura de la superficie libre y a cierta altura del huequito, este va a llegar a una distancia L y no se cumple, yo no sé cuál teoría falló. Si falló la teoría del movimiento parabólico o falló la teoría del flujo laminar. Todo esto nos dice que la ciencia es muy complicada y nos recuerda una tesis de Borges. Borges decía en alguna ocasión que la literatura es tan vasta que basta que casi todo lo que se diga hoy ya fue refutado hace mucho tiempo y defendido también. Lo mismo pasa en la ciencia. Lo que se diga hoy ya hace mucho tiempo fue dicho, refutado y justificado, aunque parece contradictorio. Refutado por unos, justificado por otros. Muchas gracias.